hecho, lo pudieras, si tienes una Nintendo Switch hackeada, también pudieras correr un emulador ahí. No recomendamos hacer eso. Exactamente, no lo recomendamos, pero bueno, hay gente que lo hace. Así que bueno. Bienvenidos a Gaming en Off. Primera vez que tenemos ya 3 episodios. Y bueno, si no nos conocen, yo soy Reinaldo, quien está del otro lado es Kevin. Y bueno, este es el espacio donde dos amigos se juntan para conversar sobre lo que más nos apasiona, que es los videojuegos. ¿Cómo andas, Kevin? Todo bien, Rey. Ahí semana movidita, pero por fin descansando un poquito el fin de semana. Estoy de acuerdo, sí, a mí, bueno, finalmente llegó el sábado y lo necesitábamos porque también tuve una semana bastante intensa en el trabajo, pero bueno, acá vamos. ¿En qué andas? ¿Cómo viene todo? Esta semana fue interesante porque diversificamos un poquito del gaming virtual y jugamos Dungeons and Dragons también con unos amigos de nosotros. Que es un juego, está bastante entretenido. Creo que los dos compartíamos la opinión de que a lo mejor no nos iba a gustar, pero la verdad que está muy muy bueno. Y fue una experiencia interesante para soltar un ratito de los clásicos videojuegos que siempre estamos pegados. Hacía falta jugar un jueguito de mesa, ¿no? Porque teníamos tiempo que solamente jugábamos que si de Vadela o jugando online. Y bueno, también yo era un poquito escéptico, igual que tú, de Dungeons and Dragons, porque nunca lo había jugado y no sabía que me podía gustar tanto. Y más ahora que bueno, que lo probamos, de verdad que yo particularmente quedé encantado y creo que tú también. Con cómo 100%. Se juega eso. Pero hoy la idea era empezar a charlar un poquito de un tema que está bastante de moda estos últimos años. Y que creo, y me parece que va a seguir estando de moda un montón, que es el tema de los remasters y los remakes. Así que... siento sí, creo que va a ser un tema bien interesante para que revisemos. Así que quería primero, no sé si te parece bien que arranquemos con una pequeña definición. Primero de lo que es un remaster, lo que es un remake. Algunos términos por ahí aledaños a esas definiciones antes de poder entrar en la conversación. Bueno, es que justamente este es un tema que no se puede hablar sin definir porque hay mucha confusión online. Así que me parece que está muy buena la idea de que definamos y ahí después charlamos bien de qué se trata. Bueno, después de horas de estar leyendo artículos y definiciones de Wikipedia, del diccionario y demás, porque siempre hay debate online, sí. La realidad es que no hay como una definición precisa de qué es un remake y qué es un remaster, como que todo el mundo tiene un poquito su propia interpretación. Pero a grosso modo voy a leer un poquito o a parafrasear un poco cuál es el resumen, si se quiere, de las definiciones como más acertadas o más reconocidas de lo que es un remaster y un remake. Cuando hablamos de lo que es una remasterización, por lo general se refiere al proceso mediante el cual se agarra un juego o cualquier tipo de contenido audiovisual y se modifica para hacer una mejora, sobre todo gráfica y auditiva, pero siendo completamente fieles a lo que es el contenido original. ¿Qué pasa? Que los remasters suelen ser contenido ultra fiel al original, donde básicamente es el mismo juego, pero adaptado a una nueva consola o a una nueva generación, por lo general teniendo mejoras en lo que es el apartado visual, específicamente lo que tiene que ver con la parte de texturas y por ahí en términos de frame rate también, de que te corra mucho más fluido en una nueva consola. Mientras que del otro lado el remake se suele referir comúnmente a lo que es una producción basada enteramente en una producción anterior, pero a pesar de que cuenta con la misma historia que el original y mantiene esa misma línea, puede tener personajes distintos, personajes que se agregan, nuevas mecánicas, se puede alterar el tema de la historia incluso, se puede alterar un poco la historia o incluso la audiencia target a la que se apunta. Así que por lo general los remakes se refieren a hacer el juego desde cero. Lo que suele ocurrir con los remakes es que no es como que agarramos esto y lo mejoramos un poquito visualmente y demás, sino que directamente se hace el mismo juego, si se quiere entre comillas, desde cero. Y el mismo juego digo porque se mantiene un poco la misma línea, pero pueden haber variaciones en cuanto a historia, en cuanto a personajes, el voice acting, música y demás.
Incluso el motor gráfico, que bueno, ya charlaremos un poquito sobre eso, pero un poco creo que esa es la definición como más aceptada de lo que es un remake. Y después hay algunos términos un poquito on the side que no los vamos a estar charlando quizás tanto a profundidad hoy, pero que están buenos mencionarlo, que está el término de reboot, que básicamente es arrancar una historia desde cero. O sea, básicamente agarramos todo lo que pasó antes, bueno, ahora no pasó, y arrancamos un nuevo juego que relanza toda esa historia. De hecho en los cómics pasa un montón eso, tipo, bueno, todo esto que pasó ahora no pasó y realmente este es el principio de ese juego. Así que de hecho creo que el último Call of Duty, el Modern Warfare, es más o menos como una especie de soft reboot, donde tiene como algunos elementos del otro Modern Warfare, pero básicamente es una historia completamente nueva que hace que como que lo anterior no pasó de esa manera. Después está el término port, que básicamente es agarrar el juego tal cual como está y hacer que corra en otra consola. Que es similar, si se quiere, a correr un emulador, básicamente. Solamente agarramos y hacemos que funcione en otra consola. Después está el término spin-off, que es hacemos un juego basado en ese otro juego. O sea, por ejemplo, lo que pasa con Game of Thrones, que ahora quieren hacer una serie basada en todo lo que era la casa Targaryen, bueno, es hacer eso. Es como que hagamos o lo que pasa con los juegos de Mario, por ejemplo, tienes Mario, y luego salió Luigi's Mansion, salieron los juegos de Yoshi. Teóricamente podrías decir, a ver, puede haber una discusión al respecto de esto, pero teóricamente son como una especie de spin-off de Mario. Que interesante, no lo había pensado así, de verdad. Bueno ese approach. Sí, lo veo de esa manera porque al final del día son personajes que nacieron en Mario, entonces es como una especie de spin-off, si se quiere. Es bastante discutible porque también tienen como su target bien importante, pero podemos decir que es una especie de spin-off. Y luego está el término de remake, que es bastante interesante y es como mucho menos conocido, que es cuando agarras un juego y más bien lo tiras hacia atrás. Lo llevas, por ejemplo, a 16 bits, a 8 bits, o haces que corra en una consola mucho más vieja, o una PC más vieja, que no es tan popular y no es tan conocido, como que es muy de la gente que le gustan los juegos retro, pero está interesante. Así que creo que por lo menos con eso podemos tener como un esquema general con el que podemos discutir un poco mejor del tema. No sé qué te parece. Sí, bien, perfecto. De verdad que está muy bueno el resumen porque se puede llegar a confundir, ¿no? Porque tú me dices, bueno, este juego es un reboot, o es un remake, o es un remaster. De hecho, ahorita, si quieres, hablamos un poquito de esos juegos que están por ahí en el medio y que tienden a generar más debate que otros sobre qué va cada cosa. Respecto a lo que decías de los remake, también es interesante porque no solamente aplica a juegos retro, también puede aplicarse a cuando se adapta un juego de la misma generación, pero para una consola quizás un poquito menos poderosa. Caso de Witcher, por ejemplo, que lo adaptaron a Switch. Eso se puede considerar un remake porque se redujo la resolución y se redujo una cantidad de elementos para que se pudiera correr en el Switch. Pero bueno, como ya se imaginarán y como ya están viendo, hay millones de casos y esto no es algo que es nuevo. De hecho, desde que existen los videojuegos prácticamente se habla de remaster o remakes porque esto nació prácticamente que con la industria. Cuando se empezaron por ejemplo, a pasar los juegos de consolas de arcades a consolas, se hicieron remakes, se hicieron remaster. Todas las versiones que se estuvieron haciendo, por ejemplo, de juegos clásicos como Pac-Man, Space Invaders, que se jugaban en distintas consolas diferentes, eran adaptaciones y bueno, todo eso está incluido dentro de esta conversación y hoy en día está muy de moda, sobre todo en esta generación que está terminando. Estuvo muy de moda que se sacaran juegos, muchos remakes y muchos remaster, así que bueno, da bastante para charlar. No sé si se te ocurre conversar quizás un poquito bueno, ¿por qué crees tú que hay tanta confusión sobre todo entre remake y remaster? ¿Qué crees tú que puede causar eso? Hay mucha confusión porque hay una línea muy difusa entre... Primero que nada, arranquemos por el hecho de que los mismos devs a veces les cuesta expresar si su juego es un remaster o es un remake. El equipo de marketing también de los juegos muchas veces modifica y juega con la palabra remaster y remake según lo que suene más catchy para que a la gente le guste más. Claro. Y después a nivel periodismo también, a nivel cobertura de los juegos a veces confunden el término y usan no es que confunden, sino que intercambian. A veces usan remake, a veces usan remaster y es como, la verdad que es bastante confuso. Es difícil llegar, digamos, a una conclusión de exactamente qué es lo que se considera un remake o un remaster, pero creo que en líneas generales lo que charlamos recién es como el esquema general. A veces confunde también porque
muchas veces la gente piensa que hacer un remaster o un remake es llevarlo todo a ultra realismo. Que creo que es uno de los grandes problemas con este tipo de cosas, que es, no sé, por ejemplo, pensar en hacer un Spyro the Dragon remasterizado o un remake, es hacer un dragón tipo super realista, ultra realista, texturas en 4K, que te daña la esencia del juego. Entonces, como ves que el remake fue básicamente mantener la misma esencia visual, hay gente que piensa que es un remaster, porque simplemente mantiene la esencia y no se ve ultra realista 4K. Y la realidad es que no, o sea, en el caso de Spyro es un remake, es un juego que lo hicieron desde cero, sí, son los mismos niveles, son los mismos enemigos, los mismos poderes, la misma historia, está todo hecho, digamos, exactamente igual si se quiere, pero lo hicieron desde cero. Motor gráfico mejorado, texturas completamente nuevas, el voice acting es completamente nuevo, la música la hicieron prácticamente desde cero, o sea, como que realmente hay una diferencia versus el juego original. No es que agarraron el original, le tiraron una capa de pintura y chao. Pero se puede tender a esa confusión cuando dices, bueno, mantiene ese estilo visual del original y como no lo ven ultra realista, bueno, la gente tiende a pensar de que lo que hicieron fue tirarle una mejora visual por encima y ya. Sobre todo la gente que no lo compra, no lo ha jugado y opina al respecto, que de eso hay un montón en internet. Claro. Así que nada, creo que quizás tiende un poquito por eso a la confusión. Sí, también es porque hay juegos que están en el medio, porque tenemos casos clarísimos que son remakes. Yo creo que si nosotros vemos, por ejemplo, Resident Evil 2, el remake, y Final Fantasy 7, son ejemplos clarísimos de que es un remake, porque son juegos muy diferentes a como eran en PlayStation 1. O sea, es la misma historia, son los mismos personajes, son los mismos settings, etcétera, pero te cambian mecánicas de juego que son fundamentales. Por ejemplo, Final Fantasy 7, el original de PlayStation 1, si ustedes ven el combate de PlayStation 1, era por turnos, se veía desde arriba la cámara, los muñequitos eran como este tamaño, 3 píxeles chiquiticos. Es la misma historia, pero era así. En el 7 que están haciendo actualmente, que salió hace poco, la cámara sale desde atrás, es un action RPG con mecánicas modernas, el combate es en real time, es la misma historia, sí, es el mismo juego, si se quiere, sí, pero es un remake clarísimo. Lo mismo pasa con Resident Evil, que bueno, tú lo jugaste y lo puedes explicar mejor que yo, pero sí, o sea, sí. Si es Resident Evil de PlayStation 1, el 2, la cámara también cambiaba, tenía esa tendencia que tenían los juegos de Resident Evil en aquella época, que tenían la cámara fija y a medida que entrabas en una sala cambiaba la vista y era medio clunky y medio triste todo con respecto a las cámaras y eso. En este no, la cámara está over the shoulder, tercera persona. O sea, tienes cambios que son fundamentales. Bueno, el caso de Resident Evil es súper interesante porque Resident Evil tiene las dos cosas. Tiene un remaster, tiene remasters y tiene remakes. Bien. Tiene, por ejemplo, el remaster de Resident Evil 1 y el remaster de Resident Evil 4, que son literal el mismo juego, pero con texturas mejoradas adaptadas a la nueva generación. Y están buenos, la verdad que están muy buenos, pero es el juego clásico, no cambia prácticamente nada, digamos, a nivel de jugabilidad, mantiene la misma jugabilidad, las mismas mecánicas, los mismos puzzles, todo igual. En cambio, en el caso de Resident Evil 2 y 3, ahí tenemos unas mejoras bastante importantes. Ahí sí estamos hablando de un remake de entrada, donde es el motor gráfico actualizado de Capcom, que es el Airy Engine, tienes texturas obviamente mejoradas, la historia incluso la adaptan algunas cositas distintas. En el caso del 3 más polémico, porque de hecho a la gente no le gustó mucho el 3 porque cortaron mucho contenido. El caso de Crash Bandicoot también es un caso que está en el medio. Los mismos developers decían, esto está entre un remake y un remaster, porque se basaron muchísimo, casi todo es básicamente el Crash original. Por no decir que es casi exacto los niveles y demás, pero sí obviamente tiene una mejora y una capa de pintura importantísima encima del juego. Sí, de hecho, tengo entendido que ellos le dieron el código, Naughty Dog le dio el código a Activision para que pudiera trabajar sobre el código, y cuando se publicitó el juego, se publicitó como un Remaster Plus, porque entonces se entró en esa categoría y bueno, si buscan videos de la diferencia entre un remake y un remaster, y si Spyro es un remake, etcétera, se van a dar cuenta que mucha gente no está de acuerdo en ponerlo en remake o remaster, entonces se inventan categorías en el medio, que sí, Remaster Plus, Remake Lite, para definirlo,
Pero yo creo que para simplificar las cosas y en fines de definiciones, al final del día son remakes, porque no es el mismo juego. Se está haciendo el juego desde cero, por más de que se esté utilizando el diseño original, se esté manteniendo quizás por ahí el concepto original, etcétera, se volvió a codear, se volvió a construir todo, se agregaron assets, se agregaron diseños nuevos de personajes, los gráficos son completamente nuevos, o sea, son remakes al final del día, por más de que estén 100% basados en juegos viejos. En cambio, hay casos que son remasters clarísimos, como por ejemplo tenemos el caso de Crysis Remastered, que si lo pones side by side, el Crysis original con el Crysis Remaster, realmente es el mismo juego. De hecho, no cambió muchísimo en términos de ni siquiera del mapa, ni nada, ni de la historia, ni nada. El primer mundo es igualito en los dos juegos. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de Crysis Remastered, le agregaron, por supuesto, nuevas texturas, le agregaron... Ese es un juego que a mí me da risa porque yo me enteré hace poco que es un benchmark de rendimiento de computadoras, de PC gamers. En el 2009, cuando salió, rompía todas las computadoras y no podía correr casi ninguna computadora ese juego. Y hoy en día, el remaster tampoco. O sea, el remaster, yo estuve viendo que la Nvidia RTX 3080, que es la última tarjeta gráfica que existe, que se supone que es la que rompió la generación y que el PlayStation 5 y el Series X no le llegan, supuestamente, no corre Crysis en 60 FPS a 4K. O sea, llega a 30 FPS y sufriendo. Entonces, mantuvieron el hecho de que el juego es difícil de correr porque le agregaron un field of view más desarrollado, motion blur increíble, gráficos increíbles. Entonces, pero cuando lo pones side by side, si bien se ve distinto el actual, porque tiene mejoras, desde el punto de vista estético, sobre todo, básicamente es el mismo juego. Sí, Crysis es un caso interesante porque justamente es curioso y es gracioso que la verdad apuntaron a hacer un remaster como súper fiel al original, y eso está bueno por una parte porque mantienes la esencia del juego, pero la realidad es que hoy juegas Crysis el remaster y está bueno verlo, los gráficos y no sé qué, y que rompe las tarjetas gráficas y demás, pero a nivel juego, la verdad que se siente viejo. Claro. Tipo el feedback del arma cuando disparas, los sonidos del arma cuando disparas y demás. Hay muchos juegos hoy en día que están mucho mejor que eso. Y ahí hay un lindo debate que aprovechando y lo conectamos eso con el tema de los remasters, que es el tema de, por ejemplo, Super Mario 3D All Stars, que lo anunciaron hace poco. Sí. Ahí es donde yo quería entrar justamente en esa parte del debate, que es ¿qué es más interesante hacer? ¿Un remaster o un remake? ¿Vale la pena? ¿Estás cobrando la nostalgia de la gente nada más? El caso de Super Mario es súper interesante porque cuando anunció, todo el mundo tenía años pidiendo que hicieran una nueva versión de Super Mario 64, que lo trajeran a la nueva generación. Creo que incluso desde la época del Wii lo estaban pidiendo. Solamente que creo que en Wii U lo podías jugar, si no me equivoco, capaz me estoy equivocando, pero creo que en el Wii U el Wii lo podías jugar en consola virtual. Y había una movida hace un tiempo que trajeran todos los juegos clásicos de Mario, digamos, para el Nintendo Switch. Hace poco anunciaron justamente la colección de Super Mario 3D All Stars para Nintendo Switch, que básicamente lo ponían como una remasterización, o capaz creo que también el error fue de la gente que se corrían muchos rumores de internet de están haciendo un remake de Super Mario 64 que lo van a lanzar en el Switch. Después como que fueron bajando un poco las aguas y decían, bueno, van a hacer un remaster de Super Mario 64, y cuando lo anunciaron fue bastante polémico porque la realidad es que terminó siendo algo bastante raro, porque para complicar aún más las definiciones terminó siendo algo entre un remaster y un port. Porque básicamente todo lo que se está viendo es que juntaron los tres juegos, porque tiene Super Mario 64, tiene Super Mario Galaxy 1 y tiene Mario Sunshine, y lo que hicieron fue meter los tres juegos en un solo juego, que puedes elegir a cuál jugar, y lo que está dentro de esos juegos en verdad es casi que un port. Es básicamente el mismo juego, el código fuente original, donde le pusieron algunas opciones de mejora, un poquito en cuanto a lo que son las texturas, pero bastante leve,
y que te corra en pantalla en widescreen, o sea, en formato 16:9. Incluso creo que Mario 64, si no me equivoco, no tiene ni siquiera el soporte para pantalla 16:9. Así que la verdad que es un poco polémico. Es súper polémico porque estamos hablando de un juego que la gente tiene años pidiendo, que es propiedad de Nintendo, y que cuando ves, por ejemplo, lo que hizo Capcom con Resident Evil 2, dices, la verdad que pudieron haber hecho un trabajo mejor con eso. Ahora, del otro lado de la moneda también dices, bueno, hay gente que dice, esos son juegos perfectos, tipo, son juegos que no tienes por qué pedirles más, son juegos que, así como están, son una obra de arte, son juegos que son claramente clásicos en la historia de los videojuegos, y que hoy en día los juegas y siguen siendo igual de divertidos que los jugabas en su momento. No importa que los gráficos no sean super top, no importa que las animaciones no sean super top, claramente son juegos que hoy en día se sienten tan bien jugarlos como en aquel momento. Pero no quita el hecho de que teniendo Nintendo la propiedad de esos juegos o de esas marcas, o lo que es Mario en sí, da un poco de decepción que no hayan hecho más nada con eso. Que simplemente le hayan puesto una medio capita de pintura, que fueron más parchecitos que le pusieron en algunos lados, y que lo portearon al Switch, que lo puedes hacer con un emulador, aunque Nintendo claramente odia los emuladores, pero que lo puedes hacer. La verdad que da un poco de tristeza pensar en lo que pudo haber sido. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Bueno, y es una opinión 100% válida, porque cuando tú ves, sobre todo Mario 64, cuando tú ves cómo se corre en este Mario 3D All Stars y cómo corre en el Switch, es el mismo juego de la época de 64, y eso se puede jugar tranquilamente con un emulador hoy en día gratis. O sea, te bajas Project 64 y corres ese juego en tu computadora igualito. De hecho, lo pudieras, si tienes una Nintendo Switch hackeada, también pudieras correr un emulador ahí. No recomendamos hacer eso. Exactamente, no lo recomendamos, pero bueno, hay gente que lo hace. Así que bueno, existe esa posibilidad. De hecho, muchos hackers, quizás nos están viendo un poquito de tema aquí, pero muchos hackers agarraron el emulador que entiendo que tiene el Mario 3D All Stars y empezaron a sacar juegos de otras plataformas para el Switch a través de ahí. Pero bueno, el punto es que la idea hubiese sido que si vas a hacer un remaster o un remake de estos tres juegos, por lo menos agrégale algo más o por lo menos acomódalo un poquito. O sea, porque por más de que quizá el remaster te puede incluir en la definición, que con el hecho de que tú le aumentes la resolución a un juego y con que el hecho de que pueda correrse en un formato 16:9 en vez de 4:3 como era antes, entra dentro de la definición de remaster. Eres el dueño de una franquicia como Super Mario en general, y tienes el poder económico detrás, porque tampoco es que estamos hablando de que es un estudio chiquito, un estudio indie, estamos hablando de Nintendo. Uh-huh. Tienes el poder económico detrás para poder por lo menos desarrollar algo nuevo. Yo soy de la tendencia y bueno, lo hemos charlado un montón, yo creo muchísimo en el valor de los juegos viejos, el valor de los juegos retro, pero bueno, sí sé identificar cuando pasan estas cosas en la industria que bueno, hay prácticas que pueden ser un poquito más consumer oriented y no solamente venderte el mismo producto que te habían vendido antes. Que bueno, este juego también quizás nos cierra un poquito la boca los números, porque al final este es uno de los juegos más vendidos de este año. Así que bueno, quizás nada, somos unos idealistas. Hay una estrategia curiosa que hizo Nintendo al respecto, que es que fueron muy inteligentes porque, uno, saben que Mario vende. Claro. Mario no hay manera que no venda. O sea, Mario directamente pones Mario a algo, va a vender, porque claramente tiene un nombre de peso atrás. Pero tiene otra cosa que el segundo punto es que Mario 64 y Mario Sunshine y Mario Galaxy venden un montón, porque todo el mundo ama esos juegos, porque son juegazos. Pero a eso le sumaron un tercer factor que fue súper clave para ayudar también en las ventas, que es una estrategia bien polémica, que es que pusieron esos juegos en venta por un tiempo determinado. No recuerdo exactamente cuándo, la buscaremos y después pondremos la fecha en algún punto del video, perfecto. Pero el juego va a salir de circulación, o sea, básicamente lo van a dejar de vender, tanto digital como de manera física lo van a dejar de vender. Entonces eso convierte básicamente a esa colección en un artículo, valga la redundancia, de colección, donde solamente lo vas a poder conseguir por un tiempo limitado.
Y eso obviamente hizo que las ventas se dispararan. Porque no es algo que tú dices, bueno, no me parece que valga la pena ese juego por 60 o 30 o 40 o lo que cueste en este momento. Lo engancho en alguna oferta en algún momento. No lo vas a conseguir en una oferta en algún momento. O sea, directamente no lo vas a conseguir. Probablemente si lo consigues lo vas a conseguir a 3 veces, 4 veces el valor. Porque una vez que se deje de vender, van a aparecer los revendedores. Te lo van a vender en físico 2, 3, 4 veces el valor. Así que creo que un poco esa estrategia de Nintendo también ayudó a reforzar esas ventas. No quiere decir que el juego sea malo. No quiere decir que hayan hecho algo negativo. Quiere decir que hicieron algo con lo que quizás yo como consumidor no estoy de acuerdo. Hubiese preferido algo mucho mejor. Algo hecho quizás desde cero, basado en lo original, como hicieron con Spyro, como hicieron con Crash. Creo que eso lo hubiese disfrutado mucho más. De hecho no lo compré porque digo... Todavía me estoy debatiendo en si vale la pena o no, porque claramente es un artículo de colección, pero al mismo tiempo digo, no sé si prefiero invertir esa plata en otra cosa y jugar esos juegos originales en algún emulador. Así que creo que un poco por eso tienen esos números de venta también. Sí, y bueno, eso que tú dices es muy interesante porque ya los juegos de Mario, sobre todo los juegos clásicos de Nintendo 64, se dispararon los precios a nivel de coleccionistas. A nivel global, porque bueno, ya son juegos que no se consiguen y son, por ejemplo, Mario 64, Super Mario 64, el cassette original, de verdad que cuesta muchísimo y hoy en día quizás este juego por ahora no vaya a costar mucho, o por lo menos no vaya a variar mucho el precio, pero dentro de 20 años o 30 años, sí es muy probable, como se vendió de forma limitada actualmente, es muy probable que sea carísimo en el futuro, así que de hecho, estuve viendo por ahí que hubo gente que lo estaba planteando comprárselo y no abrirlo. O sea, comprarse dos. Uno para abrirlo y jugarlo y otro para no abrirlo y dejarlo sellado de forma de poder venderlo a futuro. Pero bueno, eso no debería manchar, por lo menos en mi opinión, no debería manchar lo que implican los remasters en la industria de los videojuegos. Los remasters tienen muchísimo valor, en mi opinión, porque bueno, te permiten sobre todo jugar juegos en una plataforma actualizada que quizás no pudiste jugar en su momento. En mi caso, por ejemplo, yo jugué, que esto también es polémico porque sé que tienes una opinión al respecto, pero bueno, jugué The Last of Us Remaster, el Last of Us original de PlayStation 3, lo jugué en PlayStation 4, y jugué Skyrim Special Edition en PlayStation 4, pues no lo voy a jugar en PlayStation 3. Sé que como remaster quizás no tienen muchísimo valor agregado respecto al original, pero bueno, los pude jugar y prácticamente con el mismo sentido original de esos juegos cuando salieron. Así que me parece que tienen valor los remasters. No todo debería ser un remake, por lo menos en mi opinión. No sé qué piensas tú. Sí, sobre todo con juegos tan nuevos, tiene sentido también que vayas con un remaster en vez de un remake, porque muchas veces, por ejemplo, el caso de The Last of Us, sí me parece que fue medio lazy lo que hicieron el cambio del 3 al 4, o sea, del PlayStation 3 al PlayStation 4. Me parece que pudieron haber mejorado aún más visualmente el juego. Pero sí también tiene sentido que era un juego bastante nuevo. O sea, tampoco estamos hablando de un juego que tenía 10, 15, 20 años en el mercado. O sea, era un juego que claramente aún aguanta. De hecho, vas y juegas The Last of Us en PlayStation 3 y sigue siendo un juego decente visualmente. O sea, no es un juego que tú dices, uy, se ve malísimo, los gráficos no aguantaron. No sé, hablando de, no sé, el primer Metal Gear, por ejemplo, que claramente eran gráficos que eran del momento. Que hoy en día los vemos feos, sí, pero en su momento eran buenos gráficos. Claro. Y me parece que tiene sentido para juegos más modernos quizás ir más por el approach de un remaster que por el approach de un remake. Pero para juegos por ahí más viejos creo que está bueno el hecho de hacer un remake porque te facilita acercarte a las nuevas generaciones, a gente que en su momento no lo jugó y que hoy en día está acostumbrado a otros gráficos. Ya el tema de gráficos lo vamos a dejar a profundidad para otro capítulo y otro momento, porque da para largo. Pero en resumidas cuentas creo que también es polémico porque muchas veces se piensa que todo es gráfico, o sea, el remaster, el remake es para mejorar gráficos. Hay un montón de cosas que van aparte de eso. O sea, por ejemplo, los primeros Resident Evil, la manera en la que te movías era bastante incómoda a nivel de jugabilidad. Sí le agregaba un poco de valor de tensión y demás al momento, pero la realidad es que esas mecánicas respondían a limitaciones del control y a limitaciones del software del momento. Tan sencillo como eso. Y hoy en día, con tantas posibilidades, la verdad que no tiene sentido que mantengas mecánicas anticuadas que la verdad dañan la experiencia
o te la ponen mucho más compleja y menos accesible cuando tienes oportunidad de mejorarlo. Pero la realidad es que sí el tema gráfico sí tiene un peso también y me parece que está bueno porque en la medida que nosotros vamos creciendo y van surgiendo nuevas generaciones de juegos, van surgiendo nuevas consolas y más gente se va sumando también a jugar, hay una realidad de que los que venimos jugando desde que teníamos Super Nintendo, Nintendo o hasta el Atari, crecimos acostumbrados a juegos de 8 y 16 bits. Sí, hoy en día los jugamos y nos parecen igual de divertidos, sí, y lo siguen siendo, pero no podemos culpar tampoco de que alguien que nació en una generación donde ya veía juegos como los primeros God of War o los primeros Resident Evil o incluso gente que nació, y sus primeros juegos, no sé, fueron The Last of Us, por ejemplo, no se puede culpar a que, por ejemplo, lo sientes a jugar un Mario 64 o lo sientes a jugar uno de los primeros Spyro y te digan, esto se ve feo. Y esto no se siente bien jugarlo. Porque claramente hay un factor de nostalgia detrás de cómo nosotros vemos esos juegos viejos. Que cuando haces un remaster, un remake, muchas veces aprovechas ese factor de nostalgia de traer eso que le tenías tanto cariño, pero al mismo tiempo lo actualizas para que nueva gente le resulte accesible poder entrarle a esos juegos. Sí, justamente te permite que las franquicias se mantengan vivas en el tiempo, porque si estamos contando con que para que alguien conozca, por ejemplo, Banjo-Kazooie o Crash Bandicoot o Sonic, tenga que jugar solamente en las consolas viejas, de verdad que, bueno, eventualmente estas franquicias morirán y suma muchísimo a la industria del gaming. Lo mismo también con Tony Hawk 1+2, que este remake que hicieron, es un remake, ojo, es un remake que hicieron, de verdad que te permite que los niños de hoy en día o los adolescentes de hoy en día que en su momento no tuvieron PlayStation 1 porque no nacieron, sino después de todo esto, puedan experimentar lo mismo que experimentamos nosotros en su momento. Porque yo por lo menos puedo jugar Tony Hawk 1 en PlayStation 1 y lo voy a disfrutar. Y el Tony Hawk 2 también, porque me acuerdo cuando yo tenía 9, 10 años y jugaba en casa de mis amigos y nos reíamos y la pasamos bien. Y tengo como unos recuerdos bastante lindos alrededor de ese juego, con esos gráficos y con esa configuración. Pero no le puedo pedir lo mismo o que una persona menor que yo, que tenga 15 años, hoy en día, por ejemplo, sienta lo mismo cuando juegue ese mismo juego viejo. Claro. Es natural que bueno, los remakes existan y yo de verdad que veo muchísimo valor en eso. O sea, tampoco soy de la creencia de los que dicen que te están vendiendo nostalgia y bueno, te están vendiendo lo que dicen que le sacamos los neumáticos a tu bicicleta y te estamos vendiendo los neumáticos para que los utilices, sino que tienen un valor, así que valen la pena. Así que bueno, sí, creo que ese es el valor. Perdón. Creo que ese es el valor de preservación que está súper importante, que el valor de que tienen los remakes y los remasters es que te permite preservar en el tiempo cosas que en su momento fueron obras de arte también, así como hoy se habla de The Last of Us o de God of War o de Spider-Man como obras de arte a nivel juegos. Yo creo que realmente el poder preservar esos juegos y poderlos jugar hoy en día y no tener que depender de tener una consola de aquel momento, que muchas veces las consolas también son objetos físicos y con el tiempo se dañan, y poder traerlos a esta nueva generación y poder preservarlos, creo que ahí es donde está el valor de los remasters y de los remakes que para mí tienen mucho peso en la industria y espero que lo sigan haciendo. No quiero que se vuelva como una costumbre de solo depender de eso para no perder el valor creativo de desarrollar nuevas franquicias, pero sí definitivamente espero que sigan haciendo remasters y remakes también. Claro, y bueno, esto se extrapola no solamente a los videojuegos, porque pasa también mucho en la industria, por ejemplo, del cine, que bueno, hay mucha gente que va a decir, bueno, pero ¿para qué vamos a otra película de Batman si ya tenemos 1500 películas de Batman? O 1500 películas de Superman. O sea, hay que entender el valor de cada cosa, de cada una de esas industrias, sin tampoco abandonar la posibilidad de crear cosas nuevas, ¿no? Que también es la idea, y que está ocurriendo, por suerte, en el mundo de los videojuegos, porque siempre hay algún otro juego nuevo que sale por ahí. Pero bueno, no sé si te parece, Kevin, que lo dejemos hasta acá, porque creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Así que nada, como siempre, no se olviden que después de esta parte tenemos ofertas interesantes para revisar. Y bueno, nos despedimos entonces por esta vez y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por la conversa, Rey. Igualmente, Saludos Kevin. a todos. Chao, chao.